Vamos a hacer un proyecto que me permita calcular el perímetro de un rectángulo con un proyecto de consola. Lo primero que debemos hacer siempre antes de crear un proyecto es generarnos el DAP del proyecto, es decir, determinar cuáles van a ser mis datos de entrada, que es el ancho y el alto, y qué es lo que yo quiero como salida, que es el perímetro. Y lo represento de esta manera. El ancho va a ingresar al proceso junto con el alto y me va a generar el perímetro. Lo voy a grabar y me voy a crear, ahí lo tengo, mi proyecto en una nueva carpeta que va a ser un perímetro consola. Y lo que voy a hacer con ese DAP es tomarlo y copiarlo dentro de mi perímetro con consola. Pegar. Entonces, voy a abrir mi Visual Studio para, dado eso, poder crearme mi proyecto que dijimos que iba a ser un proyecto de consola. Por lo tanto, selecciono la aplicación de consola, donde le voy a colocar como prefijo con perímetro. Selecciono la ubicación donde lo quiero dejar, que va a ser perímetro con consola. Y le digo crear. Esperamos a que se cree el proyecto. Vamos a eliminar el console WriteLine. Voy a achicar o voy a cerrar la ventana que tengo aquí abajo. Vimos en el DAP que yo voy a tener, lo voy a abrir de nuevo, dos datos de entrada que eran el ancho y el alto. Por lo tanto, voy a hacer aquí la declarativa de variables. Por lo tanto, de tipo double voy a necesitar el alto, lo separo con coma, puedo poner más de una variable del mismo tipo en la misma línea, y el ancho. Y además voy a necesitar cuál es ese perímetro del rectángulo. Ahora, cuando yo trabajo con consola, tengo que colocar un console.WriteLine ingrese el alto del rectángulo. Doy unos espacios, punto y coma. Ahora, cuando yo leo a través de la consola, todo lo que leo es de tipo string. Por lo tanto, me voy a tener que declarar de tipo string una variable que se llame str alto para diferenciarla de la variable que es numérica y otra que se llame str ancho, que es donde yo voy a poder leer los valores. Por lo tanto, ahora le voy a decir que al str alto me aparecen en esta cajita, lo selecciono, va a ser igual a un console.readline. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Luego voy a pedir que me ingresen el ancho. Por lo tanto, coloco console.WriteLine ingrese el ancho del rectángulo. Termino, como todas las instrucciones, con un punto y coma. Y ahora le digo a la variable str
ancho va a ser igual a un console.readline. Punto y coma. Luego tengo las variables ya capturadas, los valores capturados en las variables str alto y str ancho, pero esas variables son de tipo string, por lo tanto no las puedo operar aritméticamente, para lo cual yo debo hacer o convertir las variables string a variables numéricas. ¿Cómo hago eso? El tipo de datos de las variables alto, ancho es double. Por lo tanto, coloco double.tryparse, abro paréntesis. ¿Cuál es la variable de tipo string que yo voy a usar? str alto, coma, out, es decir, que la salida la deje en la variable alto. Recuerden que cuando yo utilizo el tryparse, tengo que usar antes del tryparse el tipo de dato del cual es la variable donde voy a dejar el dato. Y traspaso la otra, double.tryparse, ahora es str ancho, coma, out, y me lo va a dejar en ancho. Ya tengo las dos variables traspasadas a numérico. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es calcular el perímetro del rectángulo. Para lo cual voy a decir que a la variable perímetro le voy a asignar 2 veces, es decir, 2 por el alto más 2 por el ancho. Y ahí tengo la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar el perímetro con un console.writeLine, entre comillas, el perímetro es, dos puntos, doy unos espacios y le concateno el resultado que tengo en la variable perímetro. Y luego, para que no se me cierre la consola automáticamente, digo console.readKey abro, cierro, punto y coma. Grabo mi proyecto para que me queden todos con línea verde cuando está grabado y lo ejecuto desde donde dice con perímetro. Aquí se está ejecutando y me va a pedir que yo ingrese el alto del rectángulo. Supongamos que el alto es de 2,5 y el ancho es de 5. Y él me dice que el perímetro es 15. Presiono un Enter, se cierra la consola y la puedo cerrar.